Bueno, vamos directo al grano. Hoy vamos a analizar uno de los textos históricos y teológicos más fascinantes y, la verdad, más trágicos de la antigüedad, el libro de Segunda de Reyes. Basándonos estrictamente en los registros del texto, vamos a explorar una narrativa que documenta el lento y doloroso declive de dos naciones hermanas. Es una historia llena de intriga política, asedios militares brutales y una tensión constante entre el poder humano y la autoridad divina. Para entender el mundo antiguo y cómo estas civilizaciones interpretaron sus propias tragedias, este análisis es fundamental. Entonces, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero, profetas contra reyes. Segundo, el reino dividido. Tercero, la caída de Israel. Cuarto, reformas en Judá. Y quinto, el exilio a Babilonia. Empecemos con la parte 1, profetas contra reyes, la autoridad espiritual. Y esto ilustra perfectamente la inmensa cronología del texto. Fíjense que aquí no estamos contando en años calendario normales, sino usando los años de reinado de los monarcas. Vamos desde una era dominada por figuras proféticas en el primer año de Ocosías, pasando por crisis geopolíticas gigantescas como la invasión asiria en el 9º año de Oseas, hasta el desastre total, el exilio babilónico, en el 11º año de Sedequías. Es literalmente un viaje por siglos de turbulencia. El capítulo 2 arranca con un evento increíblemente místico. El texto describe que el gran profeta Elías es llevado al cielo en un torbellino. Sí, así como lo escuchan. Y esto sirve para legitimar el traspaso de su inmensa autoridad a su sucesor, Eliseo. Ahora, al recibir este manto profético, Eliseo no se vuelve un líder político, para nada. Se convierte en esta voz imparcial que juzga y desafía a los reyes. Los monarcas tenían los ejércitos, claro, pero los profetas, según nos cuenta la fuente, tenían el respaldo divino, lo que crea una tensión constante en todo el relato. Pasamos a la parte 2, el reino dividido, Israel y Judá. A medida que avanzamos, vemos que el imperio unificado simplemente se fractura. El relato nos lleva por los caminos de dos naciones separadas. A la izquierda tenemos el norte, Israel, con su capital en Samaria, y a la derecha el sur, Judá, gobernada desde Jerusalén. El autor de este registro histórico salta de un reino a otro constantemente, comparando las acciones de sus líderes, y esta división no solo los dejó súper vulnerables militarmente frente a los imperios vecinos, sino que también creó identidades culturales y religiosas distintas que terminarían definiendo el destino de ambos. Ahora, lo que realmente llama la atención de estos conflictos esconde una dura realidad detrás del número 80. Según el texto del capítulo 6, durante el asedio sirio a la ciudad de Samaria, la hambruna llegó a un punto tan extremo que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Es un detalle brutal, pero el autor lo incluye específicamente para mostrarnos la inmensa crisis humanitaria que vivían. Básicamente nos dice que las decisiones de los reyes terminaban aplastando al pueblo común. Esto nos lleva a la parte 3, la caída de Israel, el colapso del norte. Aquí es donde todo explota. Lo interesante es que el texto no describe esta caída como un simple error militar o táctico. El capítulo 17 hace una pausa total para darnos una especie de autopsia teológica de la nación. Enumera razones muy específicas para la destrucción de Samaria. Temieron a otras deidades, ignoraron sistemáticamente a los profetas, adoptaron costumbres extranjeras y cayeron en la idolatría. Para la fuente, el colapso político es, sin lugar a dudas, el resultado directo de un colapso espiritual. Y para que no quede ninguna duda de esta postura, escuchemos esta afirmación contundente del capítulo 17, versículo 7. La fuente histórica imparte este juicio de manera directa, estableciendo que la conquista asiria fue permitida porque abandonaron su pacto original. Es absolutamente crucial entender esta justificación para ver cómo los autores antiguos le daban sentido a sus propias tragedias nacionales. Vamos con la parte 4. Reformas en Judá, esperanza en el sur. Mientras el norte desaparece de la historia, nuestra atención se va a Judá. Y aquí vemos el contraste más dramático de todo el libro. Por un lado está Manasés, descrito como el rey más perjudicial, quien incluso metió el culto al ejército de los cielos dentro del mismo templo sagrado. Un desastre total. Pero por otro lado, surge el rey Josías. Tras descubrir un antiguo libro de la ley, escondido durante unas reparaciones, Josías arranca con una limpieza institucional masiva. Destruye ídolos y trata desesperadamente de reformar a su país basándose en esos textos redescubiertos.
De hecho, la magnitud del esfuerzo de Josías se resume en esta poderosa cita. El registro histórico le otorga un elogio sin igual. Pero, siempre hay un pero. A pesar de este esfuerzo monumental desde la corona por revertir la decadencia, el texto nos deja entrever que el daño estructural que dejaron reinados anteriores, como el de Manasés, ya era demasiado profundo para ser borrado por un solo líder. Y así llegamos a la parte 5, el exilio a Babilonia, el clímax trágico. Todos estos eventos construyen un clímax inevitable, marcado por dos conquistas brutales que definen la pérdida total de soberanía. Fíjense en esto. Primero, Asiria derrota a Oseas y esparce a los israelitas del norte hacia territorios lejanos. Y años después, la historia se repite en el sur. El nuevo gigante mundial, el Imperio Babilónico, aplasta a Sedequías, el último rey de Judá. El paralelismo visual es impresionante. Son diferentes imperios, diferentes reyes, pero el mismo resultado final para la población: la pérdida de la tierra y el profundo trauma del exilio. El capítulo 25 relata de una forma metódica y francamente escalofriante cómo ocurrió este final. Paso 1. El ejército de Nabucodonosor levanta un sitio inquebrantable alrededor de Jerusalén. Paso 2. Una hambruna brutal paraliza a la población desde adentro. Paso 3. Las defensas ceden, los muros son penetrados y el templo es despojado de sus tesoros y reducido a ruinas. Y finalmente, paso 4. La gente es arrancada de su hogar y forzada a marchar como cautiva hacia Babilonia. Es el fin absoluto de las instituciones que habían sostenido a esta civilización. Y esto nos deja con una reflexión final inmensamente poderosa. Este libro no intenta ocultar los fracasos ni embellecer las cosas. Al documentar meticulosamente cada desastre, cada exilio masivo, surca una pregunta clave. ¿Cómo es que el simple hecho de escribir y preservar esta historia tan dolorosa permitió a los sobrevivientes mantener una identidad cohesiva? Lejos de ser solo un catálogo de derrotas, este texto se convirtió en el lente a través del cual una civilización entera pudo aprender de su pasado, para intentar, algún día, construir un futuro distinto.